Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de su podcast Gastroperlas AMG. En esta ocasión es el número 118 y vamos a platicar sobre el tema de los trastornos por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Y para esto tenemos a dos invitados. Voy a iniciar a presentar al doctor Francisco Alejandro Félix Telles. Él es gastroenterólogo egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y actualmente está cursando la alta especialidad en neurogastroenterología y motilidad digestiva en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Presento al doctor José María Remestroche. Él es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene un postdoctorado en neurogastroenterología por la Universidad de Iowa. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es expresidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad y actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carla. Pues Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Para comenzar con este tema, sabemos que a partir del 2013 fue que se agregó al DSM-5 estos nuevos trastornos por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, que por sus siglas en inglés es SARFI. Y quisiera preguntar al doctor Alejandro, ¿qué son los trastornos o cuál es la definición de ARFI y cómo se puede hacer la diferencia de otros trastornos de la alimentación? De acuerdo. ARFID se viene describiendo venimos conociendo desde hace mucho tiempo, 1992. Sin embargo, como menciona doctora, se agrega hasta DSM-5 ya con esta definición de ARFID, ¿no? Previamente en DSM-4 se limitaba a los pacientes pediátricos, se conocía como el desorden de la alimentación o la ingesta de la infancia y la niñez. Actualmente pues tenemos los criterios bien definidos por parte del DSM-5, donde tenemos un trastorno de la conducta alimentaria en el cual el paciente restringe la ingesta de alimentos, ya sea por características del grupo, características hacia cierto grupo de alimentos, las características organolépticas, es decir, consistencia, sabor, olor. El paciente puede restringir ante miedo o preocupación hacia las consecuencias que este alimento pueda causarle, o simplemente el paciente no tiene interés por la ingesta. Esto se tiene que presentar de manera recurrente e impactar en el aporte nutricional y energético del paciente. Otros puntos que nos integran dentro de los criterios diagnósticos es que esto no debe ser secundario a que no hay disponibilidad de alimento o a ciertas características culturales del paciente. Otro punto es que el paciente no cumple criterios de anorexia nerviosa o bulimia y que no experimenta una alteración de la percepción, de la autopercepción del peso y la imagen. A su vez, no tiene que ser secundario a ninguna patología orgánica. Entonces, esto sería la definición actual por parte de DSM-5 de este trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Sí, creo que la característica principal para hacer la diferencia de otros trastornos de la alimentación es que no tiene que tener alteraciones en cuanto a la imagen o la percepción corporal. Y doctor Remes, ¿nos podría ayudar a platicarnos sobre cuáles son los factores de riesgo para desarrollar ARFID o si existe alguna predisposición genética o ambiental conocida? Bueno, pues
Creo que esto es muy importante entenderlo como gastroenterólogos y como especialistas en los trastornos de la interacción cerebro-intestino, estos trastornos evitativos, igual que los trastornos de la conducta alimentaria. Es muy frecuente que compartan los mismos mecanismos fisiopatológicos que intestino irritable, por ejemplo, o fibromialgia, es decir, un perfil donde quizás experiencias adversas en la infancia, un entorno adverso familiar, antecedente de abuso, pudiera tener un papel importante. Hay una parte medioambiental que se considera relevante o importante. Segundo, se empiezan a describir algunas alteraciones en la microbiota, algunos procesos de disbiosis que quizás condicionan la presencia de un síntoma digestivo y a partir de ese síntoma digestivo empieza esta conducta, ¿no? Un poquito la hipervigilancia o los fenómenos de prestar demasiada atención a un síntoma digestivo que va a llevar a una conducta que es evitar comer y evito comer para no sentirme mal, ¿no? Seguramente hay una cuestión genética importante, pero yo lo resumiría como una enfermedad multifactorial donde estas alteraciones en el entorno biopsicosocial de los individuos, sobre todo en etapas tempranas de la vida, porque es bien frecuente el perfil, que son mujeres jóvenes saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez joven, que presentan este tipo de trastornos, ¿no? Sí, precisamente lo que mencionaba, aquí el papel que juegan los gastroenterólogos es la importancia de saber que se relaciona con muchos trastornos de la interacción cerebro-intestino. Y en cuanto a la consulta de gastroenterología, doctor Francisco, ¿cómo podríamos sospechar o cuáles son los síntomas clave para poder sospechar que nuestro paciente puede tener ARFID? Creo que los síntomas clave en este caso sería este paciente que restringe grupos específicos de alimento, ¿no? El paciente que vemos en la consulta que nos menciona, ya no como ciertos grupos específicos porque esto me causa el síntoma, ¿no? Pérdida de peso y cibofobia, o sea, miedo a comer, no como porque va a venir el dolor, no como porque va a venir la plenitud postprandial. De cualquier forma, esto se podría hacer más objetivo. Podemos utilizar el cuestionario NIAS, que nos ayuda a hacer el screening de ARFID e inclusive nos ayuda a dar el fenotipo del paciente, si es un paciente con restricción de alimentos, un paciente con falta de apetito o un paciente con miedo a comer. Entonces creo que esta es una herramienta práctica, corta, son 9 preguntas que se puede utilizar en la consulta de gastroenterología. Muy bien. Y en cuanto a la prevalencia, sabemos que es mucho más frecuente en la edad pediátrica y en los adolescentes, pero ¿tenemos algún dato, doctor Remes, sobre la prevalencia que se tiene de ARFID en los adultos, comparándolo con los pediátricos? Pues se estima que es más o menos similar, pudiera estar ahí entre el 5 y el 10% de los pacientes que van a la consulta. No nada más ARFI, yo creo que también esto es importante darle un poquito el enfoque a lo que pudiera estar pasando en la consulta del gastroenterólogo. Estudios que hemos realizado aquí en México, hemos encontrado que más o menos entre el 15 y el 20% de los pacientes que llegan por intestino irritable pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, ortorexia nervosa, que también es un trastorno diferente al ARFID, es este trastorno de los pacientes tratan de comer extraordinariamente sano para mantenerse bien digestivamente, y específicamente en ARFID debe estar andando entre un 5 y un 10% en la consulta de nuestra especialidad. O sea, yo creo que esto es también un mensaje importante. Evidentemente, las grandes consultas clínicas que se dedican a esto, pues la prevalencia va a ser mucho, mucho mayor, ¿no? Sí, y sobre los síntomas, platicábamos anteriormente que una parte importante del diagnóstico van a ser los gastroenterólogos porque podemos encontrar también pérdida de peso o deficiencias nutricionales que podrían hacernos sospechar que el paciente pudiera llegar a tener ARFID. Pero ¿hay alguna comorbilidad también frecuente
en los pacientes que tienen ARFID, doctor Francisco? Sí, creo que, justo como mencionaba el doctor Remes, creo que unas son los trastornos de la interacción intestino-cerebro, va a ser uno de los principales factores de las comorbilidades asociadas, y la otra son los trastornos psiquiátricos. Hay reportes donde aproximadamente el 50% de los pacientes con ARFI tiene algún trastorno psiquiátrico, y tenemos otros que inclusive se van mucho más altos, sobre todo en ansiedad. Tenemos estudios donde la prevalencia de ansiedad en ARFI es del 70%. ¿No? Entonces, creo que considerando los trastornos de la interacción intestino-cerebro, trastorno de ansiedad y en el caso de pacientes pediátricos, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sobre todo por esta alteración de la organoléptica de los alimentos, ¿no? Que es en los que tiende a verse más esta evitación por la consistencia, olor, sabor a ciertos alimentos. Sí, también los pacientes con autismo son pacientes que tendríamos que enfocarnos o en descartar también que podrían llegar a tener ARFID, porque también se ha encontrado que pudiera ser un trastorno psiquiátrico en conjunto con ARFID. Doctor Remes, en cuanto a las características distintivas de ARFID en pacientes adultos frente a los pacientes pediátricos, ¿existe alguna diferencia? Bueno, pues los pacientes adultos frecuentemente me da la impresión, me parece que tienen más como síntomas digestivos, eh, y esa es un poco esa parte donde se confunde a veces con intestino irritable, dispepsia y gastroparesia, mientras que en los niños está un poquito más apegado a estos trastornos de la conducta, como mencionaban, ¿no? El autismo, el déficit de atención, evidentemente, pues la falta o la poca capacidad de continuar su desarrollo y su crecimiento, mientras que en el adulto probablemente esta pérdida de peso al inicio no es tan marcada. O sea, puede estar ahí un poquito enmascarado con los síntomas de gastroparesia, dispepsia, intestino irritable, pero evidentemente en el momento en que el paciente empieza a bajar de peso, pues pareciera comportarse un poquito más en el perfil de los pacientes pediátricos, ¿no? Claro, y también existen diferencias en cuanto al ARFID. Hay 3 subtipos. ¿Nos podría platicar un poco acerca de esto, doctor Francisco? ¿Cuáles son los 3 subtipos y si existe alguna característica importante que pudiéramos encontrar en la consulta o que nos pudiera orientar a que este subtipo se pudiera llegar a tratar de ARFID? Sí, claro. O sea, tenemos el subtipo del picky eating, ¿no? Es el paciente que come poquito restrictivo propiamente, ¿no? Tenemos el paciente que simplemente tiene falta de apetito o poco interés por comer y el paciente que tiene miedo hacia comer, ¿no? Esto, otra vez creo que sería importante mencionar el cuestionario NIAS que nos ayuda a diagnosticar o hacer un escrutinio de ARFID y nos da ya el fenotipo según el puntaje que tengamos. Sería importante considerarlo al momento de brindar el tratamiento, ¿no? Probablemente si el paciente tiene miedo, tiene cibofobia, entra del subgrupo de miedo. Tiene cibofobia por síndrome de intestino irritable con dolor abdominal o subtipo diarrea y él refiere que los alimentos desencadenan la diarrea y el dolor abdominal. Probablemente ahí sería un manejo conjunto, ¿no? Neuromodular al paciente más terapia cognitivo-conductual. Diferente al paciente de miedo, ¿no? O al picky eating, que probablemente ese paciente sea solo para terapia cognitivo-conductual. Ok, y en cuanto a los pacientes que podemos ver en la consulta de gastroenterología, doctor Remes, por ejemplo, los que llegan a tener enfermedad celíaca o que tienen alguna otra patología digestiva, ¿cómo podríamos hacer la diferencia entre si se trata o no de ARFID o incluso que pudiera llegar a tener como coexistencia la enfermedad celíaca y aparte ARFID, sobre todo en estos pacientes que intentan restringir ciertos alimentos con la finalidad de mejorar la patología de base? Bueno, yo creo que son dos contextos diferentes. Primero, el paciente que tenemos que ser muy claros en si tiene o no tiene una patología orgánica. Tú estás hablando específicamente de enfermedad celíaca.
Y es prudente porque ese es un perfil de paciente que estamos viendo mucho, el paciente que asume sin un diagnóstico que tiene alguna enfermedad relacionada con los trastornos en la ingesta de gluten. Los pacientes llegan con una dieta ya restrictiva sin tener un diagnóstico. Lo dijo el doctor Félix Telles, es muy importante tener un diagnóstico orgánico descartado. Entonces, esos pacientes, lo que tenemos que hacer es demostrar si tiene o no tiene un trastorno relacionado con el gluten, es decir, tener por serología o por biopsia comiendo gluten, si tiene o no tiene enfermedad celíaca. Y evidentemente, en esta zona gris, muchos pacientes aparentemente restringen el gluten, la mejoría, sobre todo de los síntomas, sobre todo la distensión es temporal, y luego empiezan a restringir otros alimentos y se van sumando a estas modas. Entonces, eso es interesante, parar un poquito ese autodiagnóstico de trastornos relacionados con la ingesta de gluten y dar un diagnóstico de certeza. Por otro lado está el paciente celíaco diagnosticado que tiende a cuidarse en demasía de la ingesta de alimentos, uno, para evitar contaminación cruzada y demás, pero de repente empieza también a tener restricciones de otros alimentos, considerando que a lo mejor los FODMAPs o la lactosa también generan síntomas. Y esto es bien importante decirle a los pacientes con enfermedad celíaca. Se puede ser celíaco y tener síndrome del intestino irritable o intolerancia a la lactosa o sobrepoblación bacteriana. Son diagnósticos que necesitamos tener certeza de ellos para recomendar o no. Entonces es muy, muy importante en el paciente con enfermedad celíaca con síntomas persistentes estudiarlos y ver si realmente tienen esta coexistencia. Finalmente habrá ese grupo de pacientes que tienen enfermedad celíaca y que tienen un trastorno restrictivo de la alimentación, probablemente como una conducta secundaria a patologías orgánicas como la enfermedad celíaca, que va de la mano de una dieta restrictiva. Parece muy confuso, pero yo creo que es bien importante a los que no tienen diagnóstico de celíacos, descartarlos antes de dar este tipo de dietas, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo esos pacientes, como mencionaba, que tienen síndrome de intestino irritable y que se les indica la restricción de todos los FODMAPs, pues sí pueden llegar a tener esta restricción de los alimentos en un futuro. Y platicábamos anteriormente que una de las características para el diagnóstico de ARFID es que no deben de tener alteración en la percepción corporal. Sin embargo, ¿pudiera existir algún paciente que además de ARFID llegara a tener bulimia o anorexia, doctor Francisco? Eh, Al momento que lo diagnosticamos, no, porque justamente, ¿no? O sea, los criterios nos excluyen el diagnóstico de anorexia y bulimia. Sin embargo, esto no significa que en la línea del tiempo esto vaya a evolucionar. Vemos lo mismo, el mismo comportamiento que vemos en los trastornos de la interacción intestino-cerebro, ¿no? Hoy vemos un paciente con síndrome de intestino irritable en la consulta y el día de mañana podemos estar viendo un paciente con dispepsia funcional. Está rebotando entre estos diagnósticos. Se ha visto eso. Es un factor de riesgo el tener ARFID para evolucionar o desarrollar anorexia nerviosa o bulimia, y viceversa, el tener anorexia nerviosa o bulimia puede ser un factor de riesgo para que en un futuro se presente con ARFID. Sí, quizá solamente los pacientes que tienen trastorno por atracón sí pudieran llegar a tener ARFID concomitante, pero efectivamente, pues anorexia y bulimia sí tendríamos que descartarlos primero para poder realmente decir que el paciente cuenta con diagnóstico de ARFID, porque es una de las características clínicas. Ahora, una vez que sospechamos que nuestro paciente pudiera llegar a tener ARFID, doctor Remes, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se recomiendan para poder nosotros confirmar e incluso descartar otras causas de restricción alimentaria en estos pacientes? Es un diagnóstico clínico basado con criterios clínicos. La actualización en DSM la mencionaste tú al principio, y considerando lo que mencionaba el doctor Félix Telles de descartar patología orgánica, considerando que muchos de estos síntomas se van o se puede relacionar la cuestión de evitar el alimento porque me genera saciedad, plenitud o molestias postpandreales tempranas,
sí viene todo este grupo de trastornos gastrodenales, primariamente que habría que descartar. O sea, desde descartar una gastroparesia, una enfermedad acidopéptica que esté condicionando una estenosis pilórica. Hablaste muy bien de enfermedad celíaca, dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable. Entonces, básicamente tendríamos que tener esta evaluación gastrodenal con estudios de imagen, con estudios funcionales, que descartan la patología orgánica y entonces me quedo con un diagnóstico clínico. Por ahí hay algunas patologías un poquito más raras, el síndrome de la arteria mesentérica superior, que estos pacientes se llenan rápido y tienen dolor abdominal, pero curiosamente dentro de las patologías gastrointestinales que en adolescentes y en niños hay que descartar, estaría la gastroparesia y los trastornos del vaciamiento gástrico, ¿no? Curiosamente, no es tan frecuente la náusea y el vómito como en los síndromes de vómitos cíclicos persistentes o los síndromes relacionados con la ingesta de cannabinoides. Pero bueno, es un grupo de trastornos que también pueden estar ahí rondando, ¿no? Sí, quizá en el caso de los adultos, pues sí tendríamos que hacer algunos estudios, sobre todo porque pudieran llegar a tener datos de alarma, a diferencia de los niños o los adolescentes, que clínicamente podemos hacer el diagnóstico sin la necesidad de tener que hacer estudios como los que mencionó. Y ahora hablando sobre las estrategias de tratamiento, doctor Félix, ¿qué estrategias, ya sea de intervención, han mostrado que son efectivas para ayudar a los pacientes ya diagnosticados con ARFID? Aquí hay una forma de abordarlo que se me hace muy interesante, que propone el Consenso Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y nos dice identificar 5 dominios. Tenemos que tomar el dominio del trastorno de la conducta alimentaria propiamente, el dominio de la salud física, de la comorbilidad psiquiátrica, de la calidad de vida y de la función social. Entonces, creo que nuestra intervención en estos pacientes debe ser basado en esto. Es decir, si tenemos un paciente con un ARFID y es de tipo por miedo hacia cibofobia a dolor epigástrico, pues tratamos la dispepsia funcional, ¿no? Salud física, el paciente ha perdido peso, aquí nos recomiendan, por ejemplo, aumentar el aporte calórico a 500 kilocalorías de lo que normalmente el paciente está tomando. Posteriormente, comorbilidad psiquiátrica. Si tenemos un trastorno de ansiedad por medio y no lo tratamos, no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, referirlo a psiquiatría en el caso que sea recomendado. Impactar en la calidad de vida y la función social, ¿no? Y aquí nos ayudaría mucho la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar en caso de niños y demás. Menciona este consenso, no lo menciona como una recomendación, pero habla ahí de 2 neuromoduladores, habla de antipsicóticos y mirtazapina, medicamentos que nos podrían ayudar en el apetito, nos podrían ayudar en la ansiedad y en el sueño, que tiende a estar también asociado en estos pacientes, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionarlo, considerarlo en pacientes. De la alimentación me faltó mencionar también comer con horario. Sí, estos pacientes establecer un horario fijo de alimentación, aunque el paciente no tenga hambre. Muy bien, sí. O sea, la terapia cognitivo-conductual va a ser como el pilar del tratamiento en estos pacientes, pero ¿hay alguna característica o algún criterio, doctor Remes, que nos pudiera orientar a nosotros como gastroenterólogos que el paciente requiere de algún tratamiento farmacológico, como mencionaba el doctor Francisco, algún neuromodulador que sabemos que nosotros podemos iniciar ese tipo de tratamientos, no únicamente los psiquiatras, sino que nosotros como gastroenterólogos en cierto tipo de pacientes pudiéramos iniciar algún tratamiento farmacológico como este tipo? Sí, sí, antes de eso quisiera yo ahí añadir en los consejos de la alimentación, que es muy importante. Son consejos para los niños y adolescentes, pero que también hay que recargárselo a los adultos. Decía el doctor Félix Telles sobre los horarios de comida. O sea, sí es importante limitar la duración de los horarios de comida. Es mucho mejor para estos pacientes establecer una dieta en quintos. En los niños, en ese perfil del picky eater, del que es muy melindroso, le llamamos nosotros,
Es muy importante establecer desde el principio con los padres el evitar distracciones, el ofrecer nuevos alimentos, en cambiar las texturas de los alimentos. Una conducta que es muy frecuente con los niños y que ahora yo lo veo con los pacientes adultos es esta tendencia a tomar líquidos o jugos o licuados como parte de su alimentación para evitar un poquito la ingesta de alimento de forma rutinaria. Eso hay que tratar de evitarlo. O sea, ese paciente que se mantiene a base de jugos y de licuados, eso garantiza o mantiene el peso, pero no va a acabar de romper un poquito ese círculo vicioso. Farmacológicamente, de los neuromoduladores que se pueden utilizar un poco como estimulantes del apetito y sobre todo tratando de limitar esos síntomas que evitan la ingesta de alimentos con mucha frecuencia asociados a saciedad y a plenitud, pues está la mirtazapina, ¿no? Ese es un neuromodulador que nosotros utilizamos bastante en el paciente con dispepsia funcional de tipo distrés postprandial, que hay una línea ahí gris entre dispepsia, gastroparesia, y yo ahí incluiría algunos pacientes con ARFID. La mirtazapina es un fármaco que, de acuerdo a nuestras recomendaciones, a nuestros consensos de neurogastroenterología, es un fármaco que en dosis bajas, de acuerdo a la tolerancia del paciente, puede ayudar. Por ahí se menciona también buspirona, que tiene un efecto también más o menos similar, tratando de mejorar acomodación gástrica, ¿no? De los que yo recuerdo ahora, ¿no? Seguramente habrá algunos más. Al final cada uno empieza a optar por esos fármacos que en su experiencia, en su práctica clínica se siente cómodo, ¿no? Sí, lo que mencionaba anteriormente sí es bastante importante, que sería como la parte o el papel que tienen tanto los familiares como sobre todo los padres en el tratamiento de los niños con ARFID y cómo se les puede de alguna manera apoyar, porque al final parte del tratamiento pues no solo es de los niños o de los adolescentes, sino que el apoyo familiar va a ser también una piedra angular en el tratamiento. Y lo de los aspectos sensoriales en los alimentos, ¿no? Que va a ser parte también del tratamiento, incluso la reintroducción de algunos alimentos que han evitado los pacientes. Y ¿qué otra recomendación se requiere o nos podría dar, doctor Francisco, hablando de ya un tratamiento multidisciplinario o en pacientes que requieren incluso hospitalización? ¿Qué tipo de especialistas considera que son necesarios aparte de los gastroenterólogos y de los psiquiatras? Creo que, o sea, definitivamente es un trastorno. Creo que no va a haber un paciente de ARFID que solo encaje para el gastro o que solo encaje para el psiquiatra o que solo encaje para el psicólogo, ¿no? Creo que definitivamente es un manejo multidisciplinario y probablemente identificar en esto que mencionaba, ¿no? De que recomienda el consenso internacional de ponerle ese nombre y apellido al fenotipo del paciente y en base a eso dirigirlo. Pero a grandes rasgos, si tenemos un componente importante de síntomas gastrointestinales, entrar nosotros. Tenemos un componente importante de trastorno psiquiátrico, psiquiatría. El paciente es candidato o buen candidato a terapia cognitivo-conductual, apoyarnos de psicología, y si estamos teniendo un impacto en el aporte nutricional, la ganancia de peso o la pérdida de peso, apoyarnos de nutrición. Sí, que ahí incluso se requiere hasta nutrición enteral en algunos pacientes o suplementación de las deficiencias que lleguen a tener, ya sea multivitamínica, sobre todo en los niños que pudieran llegar a tener incluso alteraciones en cuanto al crecimiento. Y bueno, ya para terminar, quisiera que me dieran 2 gastroperlas cada uno de este podcast que nos pudieran ayudar. Tener como conciencia de que estos trastornos de la restricción y de la evitar y la ingesta de alimentos es algo que está dentro de nuestra consulta. O sea, eso es bien, bien, bien importante. O sea, yo sí levantaría un poquito la alerta para esos pacientes que de repente llegan con nosotros por pérdida de peso en estudio, gente joven, aparentemente sin datos de alarma, con estudios negativos y predominantemente síntomas gastrodenales. Ese es el grupo de pacientes que va a estar escondido. Y el segundo, va de la mano, es
si estamos ante la sospecha de esto, tener en nuestra mente el cómo dar este tipo de diagnósticos, porque es muy complejo que el paciente lo acepte o lo reconozca, o los familiares de un niño, y pensar en un manejo multidisciplinario, que eso es lo que vendrá. Entonces yo creo que esos es mis dos consejos. Hay que pensar en esto y hay que planear en esto. Muy bien. Doctor Francisco. Yo dejaría como una gastroperla, buscar objetivamente, o sea, ya sospechamos en el paciente, aplicar, saber, conocer los cuestionarios que podemos llevar a nuestra consulta del día a día. Vuelvo a insistir en ese cuestionario NIAS práctico que se puede utilizar y establecer el fenotipo del paciente, no solo ver la parte que nos toca de síntomas gastrointestinales, sin embargo, ver estas 5 esferas del paciente con ARFID y en base a esto planificar el grupo de apoyo con el que vamos a trabajar. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Muchas gracias. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.